Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de poder reunirnos como hombres para compartir tu palabra. Señor, sabemos la necesidad que hay en nuestros corazones de atesorar tu consejo, Señor. Aquello que tú nos has dado, Señor. Aquellas palabras que tú inspiraste para que fueran, Señor, la brújula que marque nuestro camino, que dirija nuestros pasos y que moldee nuestra vida a la imagen de Cristo. Queremos honrarte, Señor, como hombres, especialmente en nuestros hogares, especialmente como esposos, como padres, para luego así también poder honrarte en tu iglesia como siervos. Y queremos, Señor, hacerlo conforme a tu palabra, pues ahí encontramos el modelo de hombre que debemos ser. Te pido, Señor, que en este tiempo puedas bendecirnos y puedas traer convicción a través de tu Santo Espíritu de todo aquello que hablemos, y que no solo lo retengamos en los oídos, sino que tú, Señor, lo permitas atesorar en el corazón para ponerlo por obra y así vivir tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Juanma, perdón, lo que pasa es que durante la oración se conectó mi hermano, el pastor Luis. Creo que tiene algún tipo de problema con su audio, su video. Se lo quería presentar, pero parece que tiene algún tipo de problema con su conexión. Él es mi hermano, él fue el pastor inicial en nuestra congregación, y pues en toda esta transición, él también me está apoyando muchísimo en nuestra congregación. Luis Mauricio, ¿estás conectado? ¿Estás ahí? No, parece que tiene algún tipo de problema. Pastor, comencemos. Ok. Vamos directamente a la palabra del Señor entonces, y solo para recordarme, Julio, el tiempo más o menos que tenemos. Pastor, básicamente, según también su tiempo, hemos dispuesto 90 minutos, una hora larguita para todo el contenido, y luego por WhatsApp los hermanos me van a estar enviando algunas preguntas para tener alguna parte de preguntas y respuestas. Ok, yo como le dije, yo tengo el tema trazado, también va a ir mucho en relación al dolor de mi espalda, pero voy a intentar ir soportándolo lo máximo posible. Tomé el medicamento hace poquito a ver si hace efecto y se me va calmando y lo puedo llevar mejor, pero perfecto. Vamos entonces a entrar directamente en la palabra del Señor, y me gustaría que fuéramos a empezar con el libro, la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 11 y el versículo 3. Es un versículo corto, pero me va a servir de introducción, y de ahí lo usaremos como despegue para el mensaje de hoy. En 1 Corintios 11:3, el apóstol Pablo dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Esta palabra quiero empezar con ella por el hecho de la importancia que tenemos como líderes de nuestras familias. El apóstol Pablo es contundente a la hora de decir que nosotros somos la cabeza de nuestras esposas. Somos la cabeza del hogar, somos los responsables, somos la figura máxima de autoridad de nuestras casas. Y eso es algo que nos debería infundir temor en el corazón. En este mundo el liderazgo es algo que gusta, es algo que la gente desea, es algo de lo que la gente corre atrás de ello, porque en este mundo el liderazgo está relacionado con autoritarismo, con ser un dictador, con llevar la voz cantante, con hablar y que nadie pueda protestar, con que todo se haga bajo nuestro antojo y criterio. Sin embargo, cuando el Señor nos muestra que debemos ser líderes, nosotros debemos entender siempre, como veremos ahora a continuación, que debemos ser líderes y cabezas del hogar conforme al liderazgo de Dios. Y hay algo que este versículo nos deja muy claro. El hombre es cabeza de la mujer, pero el hombre tiene una cabeza que está por encima de él, y en este caso es Cristo. Algo que yo siempre le he recalcado a los hombres de nuestra iglesia es que no hay nada más peligroso que un hombre que quiere ser líder de su casa cuando Cristo no es líder de su vida. Porque ese hombre se va a volver un mal líder, se va a volver un mal referente, va a ser un líder carnal, va a ser un líder no bíblico, va a ser un líder que no actúa y no vive conforme a las Escrituras.
va a ser un líder que todas las decisiones que toma las toma bajo un criterio alejado de la voluntad de Dios. Y por eso es necesario que para ser buenos líderes de nuestros hogares seamos primeramente conscientes de que Cristo debe ser nuestra cabeza. La relación del hombre con Dios es fundamental para tener una buena relación familiar. Un hombre que camina con Dios, un hombre que anda con Dios, un hombre que se somete al señorío de Cristo, es el hombre que luego va a ser un buen líder, un líder efectivo y un líder bíblico para nuestras familias. Nosotros estamos actualmente leyendo un libro que se llama El hombre como sacerdote del hogar, de Sam Waldron. Y Sam Waldron lo primero que escribe en sus primeros capítulos es que como sacerdotes debemos entender que primeramente debemos tener una relación con Dios para ejercer una función sacerdotal para con nuestra familia. Así como el sacerdote oficiaba la parte religiosa para con el pueblo de Dios y ayudaba al pueblo de Dios a caminar con Dios, primeramente el sacerdote debía ser alguien consagrado a Dios. Asimismo, nosotros somos cabeza de nuestras esposas, somos cabeza de nuestro hogar, pero debemos cultivar una relación con Dios para poder entonces ser un buen sacerdote para nuestras familias. Solamente un hombre consagrado a Dios va a traer una vida espiritual adecuada y un liderazgo apropiado para su hogar. En Efesios 5, 22, 23, nuevamente Pablo a los efesios les recalca este orden que Dios ha establecido al decir lo siguiente: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Vuelve Pablo a referirse al marido como cabeza de la mujer y en este caso a Cristo como cabeza de la iglesia. Eso me agrada mucho porque eso también permite que los pastores recordemos cuál es nuestra posición en la iglesia local. Muchas veces escucho a hombres y a mujeres decir: yo voy a la iglesia del pastor Juan Manuel o yo voy a la iglesia tal. Y yo siempre los corrijo en esa manera de hablar. Yo sé lo que quieren decir que van a la iglesia y que congregan en la iglesia donde Juan Manuel sirve como pastor. Pero la realidad es que la iglesia pertenece a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en Efesios capítulo 5, Pablo hace una comparación en el matrimonio en cuanto a la relación de Cristo y la iglesia. Cuando dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia para santificarla y todas esas indicaciones que sigue dando, vemos como el matrimonio además es una muestra del evangelio, una muestra de la relación entre Cristo y el pueblo que ha sido redimido por el Señor. Entonces aquí Pablo dice que las mujeres deben estar sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y esta expresión realmente es importante entenderla, porque la expresión como al Señor es una expresión de suma reverencia, de sumo honor, y muchos hombres la han torcido para maltratar a sus esposas, para someterlas bajo un carácter autoritario y altivo, porque realmente hay una instrucción bíblica de que la mujer se someta al marido. Pero, repito, Pablo está hablando a los creyentes, Pablo está hablando a hombres cristianos, tanto en su carta a los Corintios como en su carta a los Efesios. Pablo se dirige a hombres de Dios, hombres que tienen claro que su mujer debe someterse a ellos, pero que ellos deben estar sometidos al Señor. Así que en primer lugar sabemos que tenemos una responsabilidad como líderes de nuestras familias. Nosotros llevamos el timón del barco de nuestros hogares. Nosotros dirigimos a nuestras familias por el camino que Dios quiere que sean conducidas. Pero nosotros no somos los dueños. Nosotros somos meros administradores, como mayordomos. Nuestras familias son un regalo de Dios. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Nuestras esposas son un regalo de Dios. Es más, nuestras esposas le pertenecen a Dios. Son hijas de Dios y por lo tanto tenemos
que saber que un día rendiremos cuentas de cómo hemos tratado a las hijas de Dios, de cómo hemos administrado lo que Dios nos ha dado y de cómo hemos liderado aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, recordando en todo tiempo que son de Dios. Yo creo que cuando un hombre recuerda siempre que la familia le pertenece a Dios, que la familia es un regalo de Dios, que su esposa es una hija de Dios, que los hijos son herencia de Dios. Cuando un hombre es consciente de que él no es propietario, sino administrador, el hombre va a gobernar, a dirigir y a liderar su familia con temor, con respeto, con reverencia, con honor y sobre todo con la actitud correcta a la luz de las Escrituras. Como he mencionado anteriormente, una de las cosas que tenemos que tener más claras es la diferencia que hay entre un liderazgo conforme al mundo y un liderazgo conforme a Cristo. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, dice lo siguiente: pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos de Jesús no dejaban de ser seres humanos normales y corrientes. Cuando el Señor escoge a sus primeros discípulos, cuando el Señor llama a sus apóstoles, el Señor no coge superhéroes perfectos que no tienen fallos, sino seres humanos, pecadores que han sido también redimidos y con los que Jesús empieza a trabajar, a los que empieza a enseñar, a los que empieza a discipular. Pero muchas de las actitudes que vemos en los discípulos de Jesús nos muestran que eran pecadores también en proceso de santificación. Ellos no cambiaron de la noche a la mañana. Vemos incluso a un Pedro que por un instante camina sobre las aguas, pero luego se hunde porque tuvo temor y le faltó fe. Vemos a un Pedro que se anima a decir que todos dejarían a Jesús, pero que él iría con él hasta la muerte, pero que en el momento de miedo, temor y angustia niega al Señor que lo había salvado. Y en este caso nos encontramos también con escenas como las que una madre se acerca a Jesús a preguntarle quién podría estar de sus hijos a la derecha y a la izquierda, sabiendo que eso eran posiciones de autoridad. Y nos encontramos también a los discípulos hablando entre ellos de quiénes estarían en las posiciones de autoridad en el reino de los cielos. Ahí vemos en el fondo de sus corazones que hay un cierto deseo de gobernar, un cierto deseo de liderar, y eso es algo propio de los hombres. Ahora es más visible en las mujeres la aparición de nuevas pastoras, el liderazgo femenino creciendo mucho en las iglesias de una forma completamente antibíblica. Nos demuestra que el ser humano caído y pecador sigue siendo ambicioso y deseando posiciones de éxito y poder. Desde Génesis vemos que lo que más tentó a Eva es saber que Satanás le dijo que Dios sabía que si comían de ese fruto serían como Dios. Conocemos que uno de los pecados, si no decir el primer pecado de toda la historia, fue el pecado de Satanás, la rebelión de Satanás, y fue el deseo de tomar el lugar de Dios. La ambición por poder llevó a Nabucodonosor a construir una estatua de sí mismo y querer ser adorado como un dios. Y eso ha seguido pasando a lo largo de la historia. La Torre de Babel es otro ejemplo de los hombres queriendo alcanzar los cielos y llegar hasta Dios, siendo como Dios por sus propios méritos y por sus propios brazos. En este mundo también corremos detrás de títulos, detrás de prestigio. Hay algo que me di cuenta en el sector más latinoamericano. Aquí en España no pasa mucho, pero entre mis hermanos latinos me di cuenta que es algo quizá una costumbre o más cultural. Aquí cuando nosotros conocemos a un juez o a un abogado o a un doctor, nosotros, si es conocido nuestro, lo llamamos por el nombre, no lo llamamos por su título. Pero me di cuenta de cuando algunos de nuestros hermanos tenían algún título, quizá como ingenieros o como en alguna otra rama social,
Los llamaban constantemente licenciado o doctor, como remarcando mucho su título. Y quieran o no, eso es porque en el fondo al hombre le gusta ser recordado por sus propios méritos y títulos. Nos gusta poner nuestros diplomas en las paredes para que las personas sepan que nosotros tenemos estudios y hemos alcanzado logros. O muchas veces los pastores se han ofendido cuando alguien los llama por su nombre y no los llama por su título u oficio pastoral. A mí hay personas que no me llaman pastor y me llaman simplemente Juan Manuel, y no por eso me voy a ofender, porque yo soy una persona, lo otro es mi oficio, lo otro es mi ministerio, lo otro es mi llamado, pero yo soy una persona, yo tengo un nombre propio. Pero el ser humano corre detrás de esa posición de liderazgo, detrás de esa posición de autoridad. Por eso cuando nos dan a elegir entre mandar y ser mandados, obviamente el hombre siempre va a querer mandar a otros. En los discípulos de Jesús vemos un problema similar en el corazón. Estaban preocupados por saber quién sería grande, quién gobernaría, quién estaría en las posiciones de privilegio. Pero la respuesta de Jesús es maravillosa. El que quiera ser el mayor y el que quiera ser el más grande, que sea el más siervo de vosotros. ¿Y cuál es el ejemplo de todo ello? El ejemplo de todo ello es el propio Jesús. Él se pone de ejemplo diciendo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso incluso lo vemos en la escena de Jesús lavando los pies de sus discípulos. O Jesús siendo bautizado y Juan entre temblores, asombro, diciendo, pero ¿cómo yo te voy a bautizar? Yo debería ser bautizado por ti. Pero Jesús nunca se mostró soberbio. Entró en su entrada triunfal en Jerusalén, no montado en un corcel blanco, sino en un simple pollino, mostrando así su humildad. Y ese es el liderazgo que nosotros debemos entender a la luz de las Escrituras. Cuando la Biblia habla de los pastores, dice que pastoren no como quien se enseñorea de la iglesia, no enseñoreándose de la iglesia. Somos llamados a ser siervos, a ser mayordomos, a ser guías, a ser cuidadores, pero no a ser señores. La iglesia ya tiene Señor y se llama Jesucristo. Pues eso debemos trasladarlo igualmente a nuestra familia. Somos llamados a ser pastores, guías, protectores, proveedores, referentes para nuestro hogar, para nuestra esposa y para nuestros hijos, líderes de nuestras casas, pero líderes conforme al modelo de Jesús. El líder que lava los pies, el líder que cuida, el líder que protege, el líder que provee, el líder que se sacrifica por el bien de la familia. En pocas palabras, el líder que sirve. Somos la figura de más autoridad que Dios ha puesto en nuestra casa. Por encima de nosotros está Cristo, pero a nivel humano, a nivel del hogar, somos la figura de autoridad. La primera autoridad que hay en ese hogar somos los hombres. Pero nosotros debemos entender, el que sea el mayor debe ser el más siervo. Así que si hay alguien en nuestra casa que debe servir, si hay alguien en nuestra casa que debe entregarse, si hay alguien en nuestra casa que debe lavar pies, somos nosotros, somos los hombres. Somos llamados a imitar a Cristo en el liderazgo de nuestra casa. Por mucho tiempo, una cultura machista ha hecho que los hombres tomen ese versículo para anular a sus mujeres, para que no puedan hablar, para que no puedan opinar, para que ellos sean los reyes y señores de la casa. Se les ha olvidado que la casa ya tiene un rey y señor y se llama Jesucristo, y nosotros somos los mayordomos de ese rey y señor que estamos administrando lo que le pertenece a Cristo y es nuestro hogar. Efesios 5, 25 al 27 nos vuelve a apuntar a Cristo en cuanto al liderazgo de nuestras familias. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Somos cabeza del hogar, sí. Nuestras mujeres se deben someter a nosotros, sí. Pero ¿qué tipo de marido debemos ser nosotros? ¿Qué tipo de líder debemos ser nosotros? Así como Cristo amó a la iglesia. En primer lugar, la manera en que yo debo amar a mi esposa debe ser igual a la manera en que Cristo amó a la iglesia. Así que todo el trato que yo veo de Jesús hacia la iglesia es el trato que yo tengo que aplicar en cierta manera en mi manera de tratar a mi esposa. Jesús pensó más en él o en su iglesia, obviamente. Entonces yo debo pensar más en mi esposa que en mí. Jesús trató más de ser servido o de servir a su iglesia. Él se dio en servicio, entonces yo me debo entregar en servicio a mi hogar. Jesús es el modelo de liderazgo. Así dice Pablo, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella.
La siguiente cosa que debemos entender es un amor que se entrega. El liderazgo espiritual es un liderazgo de sacrificio. A mí no me basta que trabajes 8 o 10 horas al día, llegues a casa, te quites los zapatos y piense que porque pagas facturas ya has cumplido con tu familia. No es así. Comida, agua, ropa, hoy en día la gente le da también a los perros y eso no te hace padre y eso no te hace esposo. La parte de ser proveedor es solo una parte mínima de todo lo que nuestra casa necesita. Nuestra casa necesita atención física, sí. Necesita atención material. Obviamente hay que cubrir esas necesidades, pero nuestra casa necesita atención espiritual, nuestra casa necesita atención emocional y nosotros debemos entregarnos y sacrificarnos para que cada área de nuestra familia sea cubierta por nosotros. Hermanos, hay algo que le digo a los hombres y que aprovecho esta reunión para decirles a ustedes. Son hombres y hay una mala noticia para ustedes. No tienen tiempo para descansar. Ya tendrán la eternidad para descansar. Pero en esta tierra van a vivir para trabajar y poder proveer a sus familias. Van a tener que cultivar la vida espiritual de sus familias, cuidar emocionalmente de sus familias, dar tiempo y atención a sus hijos para que no estén hipnotizados delante de la pantalla de una televisión, de un computador o de un teléfono. Van a tener que escuchar y hablar con sus esposas, tener comunicación con sus esposas, pasar tiempo con sus esposas y sobre todo pasar tiempo con Dios para poder alimentar a su familia de la manera apropiada, pasar tiempo con Dios para que Dios molde su carácter y tratar a sus familias de la manera apropiada y pasar tiempo con Dios para ser transformados a la imagen de Cristo y que sus familias tengan un modelo de Cristo al que imitar en sus hogares. Como verán, no da tiempo de descansar. No pueden llegar a casa estresados del trabajo y decir, ahora necesito mi tiempo. No, te has casado, tienes hijos, nadie te obligó a meterte en eso. Ahora estás ahí, Dios te ha regalado una familia, debemos ser responsables y disciplinados. Llegaste a casa, estás cansado, date una ducha fresca y ponte a atender a tus hijos, a tu familia y a liderar tu hogar. Como Cristo lidera la iglesia, con un amor entregado y sacrificial. Otra de las cosas que dice este pasaje es que Él se dio a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Otra de las cosas que vemos en la actitud de Jesús hacia la iglesia es que la entrega de Jesús tiene un propósito, santificar la iglesia. Y eso es algo que Jesús hace y ahora lo hace también a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Vamos siendo santificados. La Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día final. Estamos creciendo a la imagen de Cristo. Estamos creciendo a la imagen del carácter de Jesús. Y Cristo se enfocó en santificar su iglesia, en purificar su iglesia. ¿Por qué? Por el lavamiento del agua de la palabra, por el lavamiento del agua de la palabra, con la palabra. Hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de que sus casas, sus esposas, conozcan las Escrituras y vivan las Escrituras. Tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio, nosotros vemos un llamado a los padres a hablar la palabra de Dios a sus hijos, a ponerla en los postes de las casas, a hablarlas por el camino, cuando se levanten y cuando se acuesten. Es decir, los hombres deben enseñar la palabra de Dios a sus hijos y a sus esposas constantemente. No puede ser que un hombre lea muchos libros y conozca al Señor y su casa sea analfabeta bíblicamente. El hombre tiene la responsabilidad de santificar su familia, santificar su esposa, santificar su hogar por el lavamiento de la palabra. Somos responsables de cuidar el crecimiento espiritual de nuestras familias a través del conocimiento de la palabra del Señor. Nuestras esposas deben conocer las Escrituras, nuestros hijos deben conocer las Escrituras y ese es nuestro trabajo. Así que, resumiendo un poco lo que hemos dicho hasta ahora, Dios nos ha puesto como cabezas y sí, nuestras esposas deben someterse a nosotros como figura de autoridad dada por el Señor, así como los hijos deben someterse a nosotros como figura de autoridad colocada por el Señor, así como el Señor pide que la iglesia obedezca a sus pastores como una figura de autoridad colocada por el Señor.
Punto número 1, Dios nos ha colocado en ese lugar. No nos ha puesto ahí el hombre, no nos ha puesto ahí la cultura, no nos ha puesto ahí nuestro Padre, nos ha puesto ahí el Señor de señores. Número 2, Dios nos ha puesto en ese lugar, pero el modelo de liderazgo que tenemos que tener no puede ser el liderazgo de este mundo, sino un liderazgo espiritual. Y el ejemplo de liderazgo perfecto es Cristo. El trato de Cristo con sus discípulos, el trato de Cristo para con su iglesia, el servicio de Cristo, la humildad de Cristo, el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo debe ser el modelo que nosotros seguimos a la hora de liderar nuestros hogares, de dirigir nuestros hogares y de guiar nuestros hogares. Otra cosa importante, no podemos omitir esa responsabilidad. Porque hoy en día hay hombres que a sus mujeres les gusta liderar y a ellos no. Prefieren simplemente trabajar como mulas, pagar las facturas y que su mujer tome todas las decisiones. Sentarse en el sofá, cruzarse de brazos y decir, sí, cariño, sí, amor mío, lo que tú quieras. Pero es nuestra responsabilidad. No podemos ceder el timón a otra persona. Y si no tienes la capacidad de liderar tu hogar, hay que buscar al Señor, hay que correr al Señor para aprender a hacerlo porque es nuestra responsabilidad. Otra cosa, no somos los señores de nuestras familias. Somos cabeza del hogar, somos cabeza de nuestra esposa, somos figuras autoritativas en nuestro hogar, pero por encima de nosotros hay otra cabeza que es Cristo. No somos señores, nosotros servimos al Señor, nosotros servimos al Rey, nosotros servimos al verdadero Rey y Señor de nuestras familias, así como de la iglesia. Y nosotros somos administradores y mayordomos que rendiremos cuentas por lo que hemos hecho en esa posición de liderazgo que nos otorgó el Señor. Otra de las cosas que hemos visto es que este liderazgo es sacrificial. No entiende de cansancio, no es para perezosos, no es para vagos, es un liderazgo que se entrega en sacrificio y servicio para con nuestras familias. Y hemos concluido diciendo que ese liderazgo tiene una finalidad importante, no solo cubrir necesidades materiales o físicas, no solo cubrir necesidades emocionales, sino también cubrir necesidades espirituales. Cristo se entregó para santificar a la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Dice Pablo que por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a santificar nuestras familias? ¿Cómo nosotros vamos a liderar espiritualmente nuestras familias? A través de la palabra. Y eso es un dato importante. Deben conocer las escrituras. Estamos viviendo un tiempo donde cuando hay reunión de mujeres aparecen 50 y cuando hay reunión de hombres aparecen 10. Cuando hay un ayuno aparecen 50 mujeres y 5 hombres. Cuando hay reunión de oración aparecen 50 mujeres y 5 hombres. Cuando hay estudios bíblicos aparecen 50 mujeres y 5 hombres. Pero eso sí, los hombres luego se dan golpes en el pecho diciendo que ellos son cabeza, que ellos son líderes, que ellos son los que mandan, que ellos son la autoridad, pero son hombres poco espirituales, carnales y con un carácter para nada similar al carácter de Cristo. Debemos ser hombres que somos sacerdotes de nuestras familias, que mediamos por el bien espiritual de nuestras familias, cuidamos espiritualmente de nuestras familias. ¿Cuánto oras por tu familia? ¿Cuánto oras por tus hijos? ¿Cuánto oras por tu esposa? ¿Cuánto conoces las escrituras para poder enseñar a tu esposa? Si le preguntaran a tu esposa quién es su referente espiritual de hombre, ¿qué dirías? ¿Su pastor o su esposo? Si le preguntaran a tu hijo quién es su referente espiritual como hombre de Dios, ¿qué diría? ¿El pastor o su esposo? Este sábado tuvimos reunión de varones en nuestra iglesia y un hermano expuso con muchísima gracia dada por el Señor y él dijo eso, que si él le preguntaba a su esposa quién era el referente espiritual de su vida, no tenía que decir el pastor Juan Manuel, tenía que decir su esposo. Y su hijo tenía que decir exactamente lo mismo, porque el pastor Juan Manuel sí es su pastor, pastorea la familia junto a los otros que servimos en la iglesia, al pastor Marcos también que está trabajando conmigo, pero el referente debe ser el esposo.
Si tu esposa tiene dudas de la palabra, acude a ti a preguntarte. Si tu esposa no conoce algo de la palabra, acude a ti a preguntarte. Si tus hijos tienen dudas bíblicas, acuden a ti a preguntarte o van a otras fuentes. Como hombre debes conocer la palabra. Como hombre debes conocer la ley de Dios. Como hombre debes conocer las escrituras. Como hombre tienes que atesorar la buena doctrina para impartirla a tu familia. ¿Cómo sabes que estás llevando a tu familia a una buena iglesia si tú no conoces la palabra? ¿Cómo sabes que estás llevando a tu familia a una iglesia de sana doctrina si tú no conoces la sana doctrina para saber discernir en qué lugar tu familia debe congregar, en qué lugar tu familia debe crecer espiritualmente? ¿Cómo puedes hacerlo? Si tú mismo no conoces la escritura, tú no puedes dirigir a tu familia a un lugar bíblico porque tú no tienes conocimiento de lo que realmente es bíblico y acabas yendo detrás de lo que suena coherente. Debemos conocer la palabra de Dios. Como hombres de familia debemos conocer la palabra de Dios, porque si algún día nuestras familias, por lo que sea, van a algún lugar, a una reunión y alguien dice algo que no viene de parte del Señor, debemos ser capaces de decir a nuestras familias, esto no viene de Dios, eso no es lo que dice la palabra, así dice el Señor, así dice la Escritura. Hombres, deben ser esforzados en el estudio de las Escrituras. Deben ser esforzados en el conocimiento de Dios. No pueden ser líderes espirituales si no conocen a Dios. No pueden ser líderes espirituales si no caminan con Dios. No pueden ser líderes espirituales si no andan con Dios. Y eso es fundamental. Deben llenar sus corazones de palabra y llenar sus tiempos de oración. Yo no sé cómo son ustedes, no conozco sus vidas, pero querría que se preguntaran a sí mismos cómo está su relación personal con el Señor. ¿Cuánto tiempo dedican a hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo dedican a orar a Dios? Está bien que lean el libro de la fidelidad de Dios. Me alegra que se estén edificando con un libro de mi autoría. Sin embargo, deben tener su tiempo devocional a solas en las Escrituras. A pesar de que yo pueda haber escrito ese libro, hay un consejo que siempre le doy a mis hermanos. Si le dedicas 30 minutos a un libro, tienes que dedicarle más tiempo a la palabra del Señor. Ninguna lectura puede ser superior al tiempo que leemos la ley de Dios, al tiempo que leemos la palabra de Dios. Porque los libros sí son edificantes, nos ayudan, nos instruyen y estoy seguro que Dios ha usado a esos hombres para impartir un conocimiento sano a nuestras vidas, pero solo la palabra de Dios es inerrante, es suficiente, es autoritativa y es poderosa para transformar nuestras vidas. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos un encuentro con el consejo de Dios, examinamos nuestra vida, examinamos nuestra conducta y luego corremos en oración a que el Señor cambie en nosotros todo lo que tiene que ser cambiado y que hemos aprendido con su palabra. Hombres deben conocer las Escrituras, deben estudiar las Escrituras, no deben simplemente leer la Biblia, no deben simplemente leer capítulos de la Biblia, deben meditar en las Escrituras, escudriñar las Escrituras, sumergirse en las Escrituras, así como un minero pica y pica en busca de oro. Ustedes deben sumergirse y sumergirse para buscar los tesoros de Dios revelados en su palabra. Y cuando ustedes sean hombres llenos de la palabra del Señor, hombres que caminen con el Señor, van a ser verdaderamente el líder espiritual que su casa necesita, porque ya no serán el líder que la cultura les enseñó, ya no serán el líder que su familia les enseñó, ahora serán el líder que la palabra de Dios les ha enseñado a hacer. En otro segmento de esta conversación con ustedes, dejando un poco el tema del liderazgo a un lado, pero sigue siendo importante. Hemos hablado del liderazgo, hemos hablado de la importancia de conocer al Señor, pero todo eso está unido a otro tercer punto que quiero tratar hoy, y es la importancia del cuidado hacia la esposa y hacia los hijos. Miren lo que dice Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En primer lugar, los hijos. Padres, una pregunta.
Si hay algo que me está preocupando mucho en este tiempo, es el tiempo que se está invirtiendo en los hijos. ¿Cuánto tiempo pasan con sus hijos? Quizá no todos son padres, pero los que lo son. ¿Cuánto tiempo pasan con sus hijos? ¿Cuánto tiempo pasan revisando las tareas? ¿Cuánto tiempo pasan preguntando por sus amistades? ¿Ustedes saben qué vídeos ven en internet sus hijos? ¿Ustedes saben qué música escuchan sus hijos? ¿Ustedes saben cómo se llaman los amigos de sus hijos? ¿Ustedes conocen el carácter de los amigos de sus hijos? ¿Ustedes saben si sus hijos son felices? ¿Si sus hijos están tristes? ¿Si sus hijos sufren acoso de algunas personas? ¿Ustedes sabrían definir el carácter de sus hijos, si son alegres o introvertidos? ¿Ustedes saben cuáles son las metas o sueños o proyectos de sus hijos, si los tienen? ¿Ustedes saben qué piensan sus hijos sobre Dios? ¿Ustedes saben si sus hijos tienen algún tipo de fe hacia Dios? ¿Ustedes saben cómo se sienten sus hijos en cuanto al hogar? ¿Ustedes les han preguntado alguna vez a sus hijos si se sienten amados por ustedes? ¿Si se sienten cuidados por ustedes? ¿O simplemente les dan órdenes? ¿O simplemente les dan instrucciones? ¿O simplemente les revisan las tareas como un jefe supervisa el trabajo y solo los corrigen cuando hacen algo mal? Ser líder de nuestra casa, y hablando ahora de nuestros hijos, es cuidar a nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos donde les entregamos una pantalla, una tablet, un teléfono móvil, un computador, y son las tecnologías nuevas, son los influencers, los youtubers, la televisión, la música, los que están educando a los hijos. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando nuestros hijos empiezan a tomar actitudes pecaminosas y a cometer errores terribles en sus vidas y a maltratar y lastimar sus vidas por sus malas decisiones. Pero todo eso requiere invertir tiempo en ellos. Pablo dice, en primer lugar, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso significa que se puede provocar a ira a los hijos. Y por muchas veces los padres provocan a ira a sus hijos, y eso no es correcto a los ojos del Señor. Cuando los tratas con desprecio, cuando no les das cariño ni afecto, pero sí que pareces un dictador y dueño sobre sus vidas, cuando los humillas en público, cuando hablas palabras que suenan agresivas contra ellos, cuando les gritas, cuando los infravaloras, cuando los menosprecias con tus palabras o los haces sentir inútiles con las cosas que les dices, o incluso cuando tienes comparaciones entre tu hijo y otro hijo, o tu hijo y otra persona, haciendo sentir a tu hijo que él no tiene valor para ti, haciendo esas comparaciones, como aquel hombre en la Biblia que le dio una túnica solo a uno de sus hijos. Y eso provocó rabia e ira en el corazón de los otros, provocó a ira a sus otros hijos, trajo envidia a su corazón porque tuvo una actitud de favoritismo. No deben provocar a ira a sus hijos. Deben disciplinarlos y criarlos en la instrucción y disciplina del Señor. Deben amarlos, deben dedicarles tiempo, deben protegerlos de este mundo. Deben cuidarlos de las influencias de este mundo. Deben cuidarlos de las influencias de YouTube, de las influencias de Facebook, de las influencias de YouTube, de TikTok y de cada una de estas aplicaciones. Deben supervisar sus amistades, deben cuidar sus conversaciones, deben investigar cómo se sienten en su corazón. El nivel de suicidio infantil está creciendo cada día más. Los padres ni sabían que el hijo estaba pensando en suicidarse. Los padres ni sabían que el hijo estaba en una profunda depresión. Y los hijos acaban cometiendo actos atroces y los padres se sorprenden porque no pasan tiempo con sus hijos. Repito, como llegan cansados a casa, como llegan agotados a casa, no tienen tiempo para dar a sus hijos. Simplemente supervisan que hayan cumplido sus obligaciones y luego los dejan embobados y criándose a través de una pantalla. No, padres, no hay tiempo para el descanso. Deben cuidar a sus hijos, deben instruir a sus hijos, deben disciplinar a sus hijos en amor, deben instruir a sus hijos en el Señor, deben guiar a sus hijos en el Evangelio. Vosotros, padres, predicáis el Evangelio a vuestros hijos, predican ustedes el Evangelio a sus hijos, son conscientes de que aunque hayan nacido en una casa cristiana, sus hijos no son creyentes. El Evangelio no se transfiere por el ADN, el nuevo nacimiento no se da en el nacimiento
nacimiento. No hay cristianos de cuna. Deben predicarles el evangelio para que sus hijos conozcan un día la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Deben darle tiempo a sus hijos, deben jugar con sus hijos, deben abrazar a sus hijos, deben decirles que los aman, deben cuidarlos, deben mostrarles afecto y cariño. Eso no los hace menos hombres, eso no los hace menos varoniles, eso los hace padres, y eso es lo que son padres, y deben cuidar a sus hijos. Asimismo, deben cuidar a sus esposas. Efesios 5, 28, 29. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. De nuevo el ejemplo de Cristo con la iglesia en cuanto al cuidado y a la provisión y al sustento. Maridos, ¿hace cuánto no preguntan a sus esposas si son felices o no? Yo sé que esa pregunta es peligrosa porque sé cómo son las mujeres. Tengo una. Y sé que cuando uno le pregunta a su mujer cómo se encuentra, si es feliz, lo que sigue es una respuesta que puede llevar más de una hora. Los hombres tenemos una gran virtud o defecto, que si le preguntamos a un hermano, hermano, ¿todo bien? Sí, hermano, todo bien. Listo, conversación terminada y cada uno para su casa. Pero si usted le pregunta a su esposa, amor, ¿cómo te sientes? ¿Eres feliz? Sabemos que puede desembocar en una hora de conversación, en heridas del pasado, en sentimientos que estaban ahí uno no sabía. Y a veces los hombres, para evitar esa conversación, para evitar ese tiempo, acabamos no preguntando y descuidando la parte emocional de nuestras mujeres. Pero es nuestra responsabilidad cuidarlas, es nuestra responsabilidad protegerlas. Es nuestra responsabilidad esforzarnos porque nuestras esposas, primero, como dijimos, conozcan al Señor, conozcan la palabra, caminen con Cristo. ¿Le has preguntado a tu esposa cuánto ha orado hoy o cuánto oró ayer o cuánto oró la semana pasada? ¿Estás seguro de que tu esposa camina con el Señor y tiene una buena relación con el Señor? ¿Estás seguro de que no hay una esposa a tu lado que está muriéndose en la fe y tú no estás haciendo nada para solucionarlo? Hay que cuidar espiritualmente a nuestras esposas, así como nuestros hijos. Hay que cuidar emocionalmente a nuestras esposas. ¿Tu esposa es feliz? ¿Su esposa se siente satisfecha en el hogar? ¿Su esposa tiene algún sueño a lo mejor que está ahí apartado y que usted podría ayudarle a realizarlo? Quizás su esposa sueña con hacer un curso, quizás su esposa sueña con hacer un viaje y es algo que usted se puede permitir y a lo mejor ella no se abre a usted y se abre con una amiga o con una hermana, pero su esposa debería ser atendida por usted, debería ser usted su mejor amigo, su mejor confidente, su mejor ayuda para descargarse emocionalmente. Y sí, las mujeres emocionalmente se sobrecargan con mucha facilidad, pero nosotros debemos ser aquel recipiente donde ellas descarguen toda su carga emocional. Y sí, debemos llevarnos todo eso por la noche, buscar al Señor y que nos ayude a cargar con todas las cargas emocionales de nuestra familia, además de las nuestras, y aún así que el Señor nos dé fuerza y gozo para seguir adelante. Pero debemos cuidar espiritualmente a nuestras esposas e hijos. Debemos cuidar emocionalmente a nuestras esposas e hijos. Debemos cuidar materialmente a nuestras esposas e hijos. Como dijo el texto de Efesios, Pablo dice, dando el ejemplo de Cristo, que la cuida, pero dice que la sustenta. Hermanos, nosotros no solamente debemos ser líderes, no solamente debemos cuidarles, y no solamente debemos caminar y conocer a Dios, sino que debemos proveer para nuestra casa. Tenemos un llamado a trabajar para ser los proveedores de nuestros hogares. Génesis 3:19 dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En una ocasión hablaba con un amigo de que vivimos unos tiempos en los que está de moda querer ser influencer, querer ser youtuber y vivir de esas cosas. Hace no mucho aquí en España salió en las noticias de economía un youtuber, un joven que tiene 25 años y que vive aquí en una ciudad cercana a la nuestra, a pesar que es del norte del país, pero él reside aquí en Cataluña.
y él se dedica simplemente a una cosa. Él es un chico así obeso, se sienta en su casa, se pone vídeos de YouTube y los comenta. Hace risas, hace burlas, a veces juega videojuegos y a veces hace entrevistas a algún que otro famosillo. Pues desde la silla de su casa y delante de la pantalla de su ordenador, ese joven el año pasado facturó 1.3 millones de euros. 1.3 millones de euros. Eso son una media de aproximadamente 100 o 105 mil euros mensuales, lo que ganó ese chico de 25 años. 100.000 euros mensuales puede ser el salario, 100.000 euros puede ser el salario de quizá 4 años de un español medio o de algunos españoles de 5 años. Y ese joven de 25 años lo ganó en un solo mes, trabajando no, estando en su casa, riéndose con vídeos, publicando vídeos que tienen a miles y millones de niños embobados ante la pantalla, riéndose con él y ganando millonadas. ¿Qué ha traído eso a nuestra generación? Una generación que sueña con trabajar poco y ganar mucho. ¿Por qué muchas personas juegan a la lotería? ¿Por qué muchas personas invierten en la lotería? Que aprovecho para decirles, hermanos, que considero eso una actitud totalmente pecaminosa. Buscar dinero a través del azar, de los juegos de azar, me parece una actitud pecaminosa. ¿Por qué? ¿Qué hemos leído? El Señor determinó cómo debemos vivir los hombres y cómo deben ser sustentadas nuestras familias. Debemos sustentar nuestras casas con trabajo, con el sudor de nuestra frente, con esfuerzo, no con lotería para ver si soy millonario, pronto y rápido. Pero el ser humano busca trabajar poco y ganar mucho. El sueño del ser humano es llegar a ganar mucho dinero con ningún esfuerzo. Por eso Internet está llena de hombres que engatusan o cautivan la mente de algunos necios diciendo, mira, si sigues estos pasos y si haces mi curso, podrás invertir en bolsa y ganar millones desde el sofá de tu casa y yo ahora me compré un Ferrari y viajo por el mundo. Pero no es así. El cristiano no corre detrás del dinero, el cristiano no corre detrás de las ganancias, el cristiano se esfuerza para sustentar su hogar. Y Génesis nos enseña, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso nos llama a ser esforzados, a trabajar. El Señor maldijo la tierra cayó bajo maldición por causa de nuestro pecado, se volvió árida, se volvió menos fértil y ahora el campo, si alguna vez han trabajado el campo, sabrán que es mucho más difícil cultivar. ¿Por qué? Porque la tierra cayó bajo maldición por el pecado del hombre y el hombre ahora debe esforzarse más en conseguir el sustento. Pero Dios es el que provee el trabajo y nosotros debemos esforzarnos por trabajar, especialmente para proveer a nuestras familias. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Así que el Señor no tiene en mente la idea de que alguno simplemente viva sentado en su casa, sino de que se esfuerce en proveer a su hogar. Y miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 5 y versículo 8. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, miren qué importante es ser proveedores del hogar. El Señor dice a través del apóstol Pablo que si alguno no provee para los suyos, y dice especialmente para los de su casa, es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Miren, hermanos, la tarea de la provisión corresponde al varón. Es nuestra responsabilidad que no falte el alimento en nuestra casa. Es nuestra responsabilidad que no falte el vestir en nuestro hogar. Es nuestra responsabilidad que no falte las cosas básicas y diarias para nuestras familias. Pero ojo, quiero remarcar una cosa importante. Tenemos la responsabilidad de proveer lo necesario, no proveer caprichos. Es decir, yo como hombre, yo debo esforzarme para que mi esposa Clicia, para que no falte comida en casa, para que ella tenga ropa para vestirse, para que pueda tener unas condiciones de vida dignas, para poder proveer para, no sé, su línea telefónica, servicios médicos y cuidar que en nuestra casa no falte lo necesario. Pero no tengo un llamado como hombre a proveerle el último iPhone
No tengo un llamado como hombre a comprarle el último bolso de Louis Vuitton. Y no tengo un llamado como hombre a comprarle el último Mercedes. Mi llamado es a proveer para las necesidades del hogar. Hay hombres que viven trabajando porque quieren dinero suficiente, no solo para proveer al hogar, sino para dar caprichos a su hogar, porque nos hemos puesto a vivir en un mundo donde el nivel de vida del resto creemos que debe ser también el nuestro. Y si otros viajan a Cancún y viven con vidas lujosas, creemos que yo tengo la obligación de darle esa vida, porque en este mundo los hombres son medidos por lo que tienen y no por lo que son. Y creo que si yo no le doy lujos a mi familia, soy menos hombre que aquel hombre que sí le da lujos. Pero mi responsabilidad y lo que me define como hombre no es cuántos lujos le doy a mi casa, sino cómo lidero mi casa. Si tú le das lo necesario a tu casa, si tú le das el sustento necesario a tu hogar, si tú además de eso la cuidas emocionalmente, físicamente, espiritualmente, tú eres 1000 veces mejor hombre ante Dios que aquellos hombres que le dan lujos, pero salen por la mañana de casa y vuelven por la noche y no tienen tiempo para su esposa e hijos. Hay esposas desatendidas, hay matrimonios llenos de adulterio porque la gente vive trabajando para mantener sus vidas de lujo, pero no pasan tiempo juntos. Hay hijos que han caído en drogas, hay hijos que los padres ni saben cómo son porque viven trabajando para que el hijo viva con cosas lujosas, pero no pasan tiempo con sus hijos. El mundo mide a los hombres por lo que tienen, pero el Señor mide a los hombres por cómo guían espiritualmente a sus familias y cómo lideran sus familias conforme al modelo de Dios. Efesios 5, 28 y 29, miren lo mismo que hemos leído antes. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así como nosotros sustentamos y cuidamos nuestro cuerpo, debemos sustentar a nuestras esposas, proveer a nuestras esposas, cuidar de las necesidades de nuestras esposas. Así que, hermanos, resumiendo, somos llamados a ser cabeza de nuestro hogar, pero debemos recordar que debemos conocer a Dios y caminar con Dios, porque por encima de nosotros hay una cabeza que es mucho mayor y esa cabeza es Cristo. Somos líderes y autoridad del hogar a quien nuestras esposas se deben someter, pero debemos recordar que el liderazgo que tenemos en nuestro hogar no nos hace señores de nuestro hogar, sino que nosotros somos administradores y siervos, y que nuestra familia pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos recordar también que el liderazgo que tenemos que tener para con nuestras esposas e hijos no es un liderazgo dictatorial y autoritativo como este mundo, sino un liderazgo sacrificial, un liderazgo servicial, amoroso y cuidador como el que muestra la Escritura. Debemos entender también que así como Cristo se entregó por la iglesia, nosotros debemos entregarnos por nuestras esposas, amarlas de todo nuestro corazón y cuidarlas en todos los sentidos de su vida, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Asimismo, debemos cuidar a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual a nuestros hijos. Debemos darle tiempo a nuestros hijos y esposas. Debemos atender a nuestros hijos y esposas. Debemos cuidar de la felicidad y el estado emocional de nuestros hijos y esposas. Debemos garantizar que nuestros hijos y esposas conocen las Escrituras y caminan con el Señor. Y debemos esforzarnos para ser proveedores materiales para nuestros hogares, cuidando también que a nivel de lo necesario nuestras esposas y hijos no tengan necesidades. No debemos luchar por darles caprichos y lujos, sino por darles lo necesario. Y lo más necesario para nuestras familias es darles nuestro tiempo, nuestro cariño y dirigirlos espiritualmente. Es nuestra vida lo que más necesita nuestra casa y no nuestro dinero. Pero todo eso es necesario que lo hagamos conociendo al Señor. Si no caminamos con Dios, si no oramos a Dios, si no estudiamos las Escrituras, si no profundizamos en la palabra, nunca llegaremos a ser el líder que nuestra casa necesita.
Y para concluir, yo quiero terminar con este texto que espero que lo graben en su corazón. Yo un día le dije al Señor que este pasaje a mí me sirvió como referencia para ver cómo debía ser yo en mi hogar. Y espero que también les sirva a ustedes. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no le dijo a su esposa nada. Josué no preguntó a sus hijos. Josué representaba a su familia y le dijo a todo el mundo que lo rodeaba: ustedes sirvan a quien quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes guíen a quien quieran. Su familia, quieren guiarla como el mundo, háganlo. Quieren guiar a su familia como los dioses de Egipto, háganlo. Quieren guiar a su familia como la cultura en la que viven de los amorreos, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Necesitamos hombres que no miren la cultura, que no miren ni siquiera lo que aprendieron de su familia hace años, que no miren lo que el mundo enseña, que se planten con la bandera de Cristo, que se planten con la bandera del Evangelio, que se pongan al frente de sus hogares y que le griten a todo el mundo: ustedes hagan lo que quieran, pero yo soy el líder de mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este desafío. Te damos gracias por impulsarnos a guiar y liderar nuestras familias en el temor del Señor. Enséñanos, Señor, a ser los líderes espirituales que nuestra casa necesita. Moldea nuestro carácter para liderar nuestras casas conforme al modelo de Cristo. Aliméntanos de tu palabra para conocer cada día más y más lo que quieres de nosotros para con nuestras familias. Y ayúdanos a honrarte, Señor, como esposos y como padres. Tu palabra dice, Señor, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y hoy te rogamos y pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esposos y padres para honra y gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo compartido con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.